acompañarnos hoy día lunes a las 8:45. Tenemos mucho de qué conversar, mucho que presentarle a usted en esta noche y vamos a arrancar discutiendo en torno a ese proceso penal que se ha convertido prácticamente en el más célebre de nuestro país, el que se encuentra bajo escrutinio público permanente y que genera no pocas polémicas, además atrae la atención de buena parte de los guatemaltecos. Hemos invitado a dos expertos para discutir en torno a este tema. Uno es Carlos Besares, abogado penalista, y hemos invitado también a Elvin Díaz. Él fue secretario privado del Ministerio Público. Gracias a ambos por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Buenas noches, Juan Luis. Hola, Juan Luis. Buenas noches, doña Claudia Méndez Arreza. ¿Cómo están? Muchas gracias. Pues ya habíamos arrancado la conversación y me llama la atención que los dos invitados son profesores del derecho, y lo que les quisiera preguntar es ¿cómo se interpreta desde las clases? ¿Cómo se va a enseñar si se trata de proyectarse de acá a 5 años lo que hoy ocurre en esa sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia? Un proceso penal masivo, lo podemos llamar de esa manera, ya que tiene a 50 y tantos acusados, tiene más de 2 decenas de abogados. ¿Cuáles son las primeras enseñanzas que ustedes como catedráticos pueden extraer de ese evento que ocurre allí? Elvin. Yo creo que para iniciar es un proceso paradigmático, ¿no? No es el típico proceso que vamos a estar acostumbrados a ver en los tribunales de justicia. Y esto, digamos, que se marca en un hecho histórico también, o sea, como el proceso penal también marca en buena medida la pauta de los sistemas de justicia. En este caso es un proceso que pone a prueba el sistema de justicia en todas sus fases. Eso yo empezaría con esa discusión. Evidentemente este tipo de procesos penales lo debe analizar desde distintas perspectivas, desde la perspectiva política criminal en el sentido de lo que se está investigando, desde el sentido de la criminología, porque estamos ante casos de cuello blanco, que no es común tampoco, y de corrupción, y desde la perspectiva judicial netamente, porque estamos ante un juez y un ministerio público que están combatiendo una estructura criminal, pero siempre en atención a la defensa de las garantías judiciales. Yo creería que ahí partiría el análisis inicial, digamos. Carlos, a mí un primer asunto que me llama la atención es que debe resultar frustrante para los operadores de justicia darse cuenta que cuando se somete a discusión o cuando se hace tan célebre y notorio un proceso judicial como este, se vuelve a descubrir que buena parte de la población, incluso población presuntamente educada, carece de conocimientos fundamentales sobre el proceso penal. Y de nuevo vuelven a prejuzgar o a desarrollar críticas que son absolutamente insensatas. Por ejemplo, acusar o señalar al Ministerio Público de sustentar un caso exclusivamente en la declaración de un colaborador eficaz. La semana pasada estaba con nosotros el fiscal Juan Francisco Sandoval. Él explicaba, pero yo lo he oído ya 100 veces de parte del Ministerio Público. La declaración de un colaborador eficaz es corroborada, cotejada y documentada. No se basa la acusación del Ministerio Público simplemente en las palabras de un colaborador, sino después de la narrativa que él da, el cotejo y la sustanciación de esas cosas que él dice. Bueno, miren, la cuestión que trajo la reforma de 1992, el proceso acusatorio que vivimos hoy y más efectivamente, digamos, la ley contra el crimen organizado, que es acá donde aparece esta figura, lo que está intentando en el proceso penal es tener frente a un flagelo de impunidad que es una categoría propia de la criminología y no del derecho penal. Lo que está intentando ahí es combatir el flagelo de la impunidad y de la criminalidad compleja que desarrolla el crimen organizado. De allí que tengamos la figura del colaborador eficaz, pero esta no puede ser la prueba reina dentro del proceso penal. Esta debe de ser soportada por medios científicos de prueba. No ver estas situaciones en un proceso penal es perder también la integralidad de la búsqueda de la verdad, que es lo que está buscando este proceso judicial que estamos viviendo. De ahí podemos tener muchas dudas, digamos, qué tanto en una audiencia de esa magnitud se pueden garantizar esos principios constitucionales, que hoy es debate la presunción de inocencia, pero yo esperaría que esto no sea un discurso de cara a este juicio, sino que realmente llegue que fuera una garantía
que se defiende en cualquier caso. En cualquier caso, cosa que no hemos hecho, digamos, hasta el día de hoy, sino que hasta hoy estamos discutiéndola como fundamental. Señores, parece haber otra vez una tergiversación del término. A ver, presunción de inocencia. Por supuesto, frente a la autoridad judicial. Al juez debe presentársele prueba de carga y prueba de descargo. Y él resuelve, o el tribunal termina resolviendo al final. Pero no puede pretenderse que el acusador, que es el Ministerio Público, digamos, desista de acusar por la prueba, por la presunción de inocencia. Pero si es el acusador, ese es el papel que a él le corresponde jugar. Elvin. Pero Carlos se está riendo. Sí, es que es una discusión que desde el viernes traemos con mis compañeros de promoción por el chat de WhatsApp. Entonces, es bien simpático porque en realidad lo que uno ve desde la primera declaración hasta la acusación son medios indiciarios. En ningún momento es prueba y no se está destruyendo la presunción de inocencia de nadie. De hecho, el fiscal Juan Francisco Sandoval lo ha repetido varias veces en la audiencia. La presunción se destruye hasta que no haya juicio oral y público donde nace la prueba y donde se tiene que ser tan certera que no quepa duda razonable, porque lo que se está destruyendo es esa presunción de inocencia y lo que se está arrancando es el valor de la libertad. Digamos, esto es doctrinariamente lo que explica el proceso penal. Y entonces no es tanto una prueba. Evi, tú tienes la perspectiva directamente como fiscal, claro, con tu experiencia en el Ministerio Público. Yo creo que son dos temas. En primer lugar, lo de Juan Carlos Monzón como colaborador eficaz. Uno, evidentemente, esperaría que la investigación del Ministerio Público no se sustente solamente en esta declaración. Al contrario, las declaraciones de los fiscales y del mismo comisionado ha sido de que esta declaración de Monzón ha permitido llegar a otros medios de investigación que sustentan el caso. Pensémoslo de alguna manera más sencilla, digamos. Posiblemente la Fiscalía tarde o temprano iba a llegar a esos medios de prueba. La declaración de Juan Carlos Monzón facilita esta situación, pero no es la única, ¿verdad? Además, probablemente le provee una narrativa a los documentos con los que ella cuenta, por ejemplo, los recibos en la compra de la lancha, las transferencias efectuadas, las facturas, donde él mismo firmaba que facturaba para recibir financiamiento. Ese tipo de situaciones son las que permiten que alguien como un colaborador eficaz como Juan Carlos Monzón, definitivamente por el rol que él jugó, y por eso Diario Digital hizo una nota, me parece muy bien, sobre el rol que él jugó y cómo él quería ganarse la confianza de los líderes de la estructura criminal, es porque tenía toda la logística de la estructura criminal. Y eso evidentemente está documentado. Evidentemente otro de los testigos que se nos olvida también está el mismo auditor o contador público de este señor, que manejaba el flujo de capitales y manejaba toda la contabilidad de la estructura. Solo en el caso de cooptación del Estado, el Ministerio Público habla de 93 testimonios, de 93 testigos a los que se ha buscado para que ellos pues, corroboren o contribuyan o fortalezcan la acusación de parte del Ministerio Público. Carlos, pero ¿por qué constantemente se vuelve a discutir respecto a cuál es el papel del Ministerio Público? Es como si buena parte de la población no comprendiera que hay un ente al que le corresponde hacer avanzar la acción pública penal y que tiene que acusar. Claro, mira, lo que sucede es que no hemos comprendido bien cuál es el papel del Ministerio Público. Es precisamente buscar la verdad a través de los medios de investigación. Ahora bien, lo que sucede también en nuestro medio es que la opinión pública muchas veces lincha mediáticamente al MP si, por ejemplo, pide un sobreseimiento o una clausura. Es decir, después de los 3 meses de investigación, si los medios de investigación que tiene el Ministerio Público no le son suficientes para poder creer que va a destruir la presunción de inocencia en juicio, lo correcto sería pedir la clausura. Sin embargo, hay incluso investigación periodística del fallo que se da al aplicar solo análisis cuantitativo a la tarea del Ministerio Público. Es decir, estamos midiendo impunidad con el número de casos que se va a juicio. Esto a los fiscales, no estoy hablando de este caso en particular, sino a los fiscales en general les imprime la obligación de presentar acusaciones para apertura a juicio en todos los casos. Entonces, yo creo que la tarea, digamos, que queda pendiente en el sector justicia es construir un modelo de evaluación que sí
evalúe lo cuantitativo, pero también lo cualitativo, si no vamos a seguir viendo este tipo de situaciones. Veíamos ahí las escenas de esa sala que está repleta de exfuncionarios, banqueros, empresarios, y traigo a colación las palabras de Esther Vargas, una experta en medios de comunicación y redes sociales a lo largo de América Latina. Decía esta peruana que Guatemala le está proveyendo al mundo algo inusitado que no hemos visto antes, y es cubrir en tiempo real todo lo que acontece en nuestra sociedad, porque este juicio es una fisura o una fractura completa a la impunidad en la que hemos vivido o al sistema en el cual se manejaba la política a través de este tipo de negociaciones que se han denunciado. ¿Qué efectos tiene esta cobertura? ¿Qué efectos tiene que podamos encender la pantalla de la televisión y vivir en tiempo real esa audiencia? Y lo pregunto porque estamos diciendo no hemos aprendido, pero prácticamente esto es una lección que recibimos cada vez que hay audiencia. Claro, yo insisto, y por eso es un proceso histórico, ¿verdad? O sea, nunca antes se había visto ni aquí ni en otro país de Latinoamérica que yo recuerde o en el mundo. Me parece a mí que lo que sí se está haciendo en primer lugar es transparentar el funcionamiento del sistema de justicia, transparentar la labor que hace el Ministerio Público, lo que hace la Judicatura y evidenciar también hechos que en algún momento todos podíamos creer que solo se quedaban como una investigación periodística, hay que decirlo, y que nunca se sustentaron como investigaciones penales. Eso me parece a mí que es un paso evidente. ¿Por qué? ¿No? Porque se convierten en verdades oficiales. Por supuesto, por supuesto. Y en este momento todavía, sin rasgarnos las vestiduras con la famosa discusión de la presunción de inocencia, pero a mí me queda claro que el Partido Patriota era una estructura criminal que operaba a bordo de ese vehículo político. No me queda ni una otra duda. Hay demasiadas evidencias de eso como para no creerlo. Totalmente. ¿Y a usted, Carlos? Para mí, comparto con Elvin en cuanto a la transparencia del proceso. Digamos que lo que hasta esta banda le tenemos que garantizar es esa presunción de inocencia. Es decir, lo que sí yo esperaría de este caso histórico es que efectivamente no sea solo porque aquí está fulanito, sutanito, que nos rasguemos las vestiduras con la presunción de inocencia. No, también si Juan Pérez está siendo juzgado, espero esa presunción de inocencia, cosa que no hemos tenido en el medio. O sea, nosotros hemos condenado, por ejemplo, en X cantidad de medios, cuando sacamos a los mareros, que no quiero decir que no sea un flagelo, Y pero que ya los hacemos juicios masivos, 99 personas juzgadas. Y de una vez, en la primera declaración, nosotros permitimos, por ejemplo, titulares como estos delincuentes y ya estigmatizamos cualquier proceso penal. Mientras no logremos un salto cualitativo en ese sentido, no vamos a lograr tampoco ver con claridad lo que está ocurriendo en cualquier tipo de juicio. Se quedan muchas preguntas para plantear después de volver de la pausa, pero entre otras, por ejemplo, es deseable tanta publicidad, tanta notoriedad para un proceso judicial. ¿Puede el juez verdaderamente abstraerse de esa gran celebridad que cobra en sí mismo para resolver de una manera apropiada? ¿Se siente esa presión sobre fiscales, sobre abogados defensores y sobre jueces? La gran cantidad de entrevistas que hacemos los periodistas, por ejemplo, a los abogados defensores, no buscan en buena medida ganar el juicio ante la opinión pública. Vamos a ir rápidamente a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Por favor, plantee usted sus preguntas, dos expertos en derecho penal. Hoy hablamos sobre lo que está ocurriendo en ese proceso, el de cooptación del Estado, el proceso de la línea también, que en términos generales se ha convertido en el que ha tenido mayor escrutinio público en toda nuestra historia del derecho penal. Y ustedes leyeron ese comentario de Edgar René López. Ya estamos cansados de enterarnos de todo lo que se hacía desde el Estado. Toca más reconstruir el Estado, pero este proceso judicial es parte de la reconstrucción del Estado. Sí, Totalmente. Porque es la destrucción de ese manto de impunidad en el que hemos vivido y reconstruir a través de la justicia todo lo que se destruyó. Es que veníamos de un escenario donde si veíamos a un ciudadano importante en un juicio, pues el resultado, tristemente, era que salí inocente.
La población obviamente se cansó, por un lado. Por otro lado, este parteaguas de 2015 lo que debe guiarnos es a reconstruir un solo rasero para la ley. Es decir, que ninguno de las personas de esta sociedad se sientan superiores a ellos. O sea, ¿por qué se sentía incentivado, por ejemplo, el gobierno del PP de hacer toda esta defraudación? Porque estaban seguros que a un político de ese nivel no se le iba a juzgar. Esta es una realidad y esta es una verdad que no nos hemos dicho a la cara. ¿Por qué, por ejemplo, estaban acostumbrados a abusar del poder? Porque todos los que tenían poder pues estaban cubiertos con el manto de la impunidad del siguiente gobierno, porque era como un doble pacto. Es que eso te iba a decir, Carlos, es que todos los gobiernos que les precedían habían gozado de ese manto de impunidad. Entonces ellos creían que igual les tocaba. Por supuesto, y entonces cuando se quiebra ese manto, que son estos casos que son emblemáticos, obviamente pueden haber algunos errores. Pero ¿a dónde nos tiene que guiar esta situación? Es a reconstruir la institucionalidad. Es decir, a mí no me interesa un ministerio público que sea guiado por A, por B o por C. Me interesa un ministerio público que yo esté seguro que como institución va a perseguir el delito, lo haya cometido quien lo haya cometido. ¿Qué estoy interesado yo de los juzgados? Que el juez tenga enfrente a quien tenga enfrente, aplicará la ley. Y esa fe en el sistema es lo que me hará creer también en la democracia como tal. Hasta el día de hoy, por ejemplo, si uno habla con cualquiera en la calle, la respuesta es, sí, pero los ricos siempre salen libres, sí, pero el poderoso siempre sale libre. Al único que le cae la viga es al que no tiene. Esto es lo que la gente dice en las calles. Y entonces... Pero eso empieza a demostrarse distinto, ¿no? Y esto esperamos que porque siga en esa ruta. Por cooptación del Estado tenemos como... No es usual y no hemos visto en Guatemala sentados a banqueros, a constructores, a propietarios de farmacéuticas. Rápidamente, que debemos de ir al corte, pero ¿qué efecto inmediato se siente ya en la justicia a través de estos sindicados que tenemos hoy ahí en el banquillo? ¿Se siente algún efecto, Lin? Sí, por supuesto, es un cambio de paradigma, evidentemente. El ejercicio tradicional con que funcionaba la justicia, como dijo Carlos, está en el sentido siempre de perseguir a los excluidos o esa clase social que mejor no cabe ni mencionar, la verdad, donde siempre habían sido atacados por el sistema penal. Me parece a mí que está dando un giro evidente de perseguir delitos de cuello blanco y corrupción de gente que siempre se sintió intocable, que nunca pensó que la justicia los podía alcanzar y que siempre se movieron bajo estructuras de impunidad. Elvin Díaz, Carlos Besares, gracias por acompañarnos a la